La mesa estaba puesta con esmero. Las luces cálidas de la lámpara del comedor envolvían la escena en un abrazo familiar. Era una de esas noches que a primera vista parecían perfectas. Mi Vicente, nuestros hijos Álvaro y Laura y mi nuera Patricia, todos reunidos alrededor de la comida que tanto me había esmerado en preparar. Sin embargo, a pesar del ambiente aparentemente idílico, una sensación extraña, casi un escalofrío invisible, se cernía sobre nosotros. Mi intuición, esa voz interna que rara vez me falla, me susurraba que algo se había roto en el delicado equilibrio de nuestro hogar. Un desasosiego profundo, una punzada fría, me impedía disfrutar plenamente del momento. Mientras servía el vino, mis ojos no pudieron evitar observar a Patricia. Justo entonces, en un movimiento casi imperceptible, su mirada se encontró con la de Vicente al otro lado de la mesa. Fue un cruce de ojos fugaz, cargado de un significado oculto que solo mi corazón detectó. Un entendimiento tácito, un secreto compartido, que se posó entre ellos como una densa niebla, helándome el alma. Mi marido, un instante después, desvió la vista hacia su plato con una brusquedad inusual, mientras Patricia sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El silencio se volvió espeso, cargado de una electricidad ominosa que zumbaba en mis oídos. El leve tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana pareció amplificarse, resonando en la burbuja de mi angustia. Vicente seguía sin mirarme, su nuca tensa, mientras Patricia al otro lado saboreaba la quietud con una sonrisa enigmática. Fue entonces cuando, con una frialdad calculada que helaba la sangre, apoyó una mano en su vientre aún plano. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los míos, y sus palabras, pausadas y venenosas, perforaron el aire, desgarrando la ilusión de nuestra cena familiar. «Estoy embarazada», anunció, y la afirmación por sí sola habría sido una alegría, pero su mirada no dejaba lugar a dudas sobre la crueldad que se avecinaba. «¿Y el padre?» «Es tu marido, vieja ridícula». El mundo se detuvo. No había aire, no había sonido, solo un abismo helado que se abría a mis pies. Mi corazón, que un segundo antes latía con una ansiedad difusa, ahora se encogió hasta casi desaparecer. Las palabras de Patricia se repitieron en mi mente, una y otra vez, martillando los muros de mi cordura. No era solo una confesión, era una declaración de guerra, un puñal girado en la herida más profunda. A mi lado, Laura ahogó un grito. Sus manos volaron a su boca, sus ojos grandes y asustados buscaron los míos, llenos de un horror compartido que no necesitábamos verbalizar. Su cuerpo se tensó, una pequeña estatua de la desesperación infantil. Frente a mí, Álvaro, mi hijo, mi noble Álvaro, que hasta ese momento tenía la mano de Patricia sobre la mesa en un gesto de tierno afecto, la soltó como si le quemara. Su rostro, mi querido hijo, se descompuso en una máscara de incredulidad, dolor y repulsión. Sus ojos, antes llenos de amor por ella, ahora reflejaban un vacío abrumador, un alma rota en 1000 pedazos. La traición no venía solo de su esposa, venía de su propio padre. ¿Cómo se podía procesar tal monstruosidad? Y Vicente. Vicente estaba pálido, más que pálido. La sangre parecía haberse drenado por completo de su rostro, dejando una blancura cadavérica que contrastaba con el rojo oscuro del vino en su copa. Sus ojos, desorbitados, pasaban de Patricia a mí, atrapados en una trampa que él mismo había tendido, ahora expuesto, patético. No había negación, no había excusa, solo el testimonio mudo de su culpa. En un instante, la película de nuestra vida juntos se rebobinó y quemó ante mis ojos. Cada cena familiar, cada abrazo, cada palabra de amor que Vicente me había susurrado. Las vacaciones, los aniversarios, los pequeños gestos cotidianos que yo había atesorado como pruebas de una felicidad inquebrantable. Las risas de Patricia en la mesa, su falso cariño, su papel de nuera perfecta. Todo se reveló como una elaborada farsa, un castillo de naipes
construido sobre cimientos de mentira y traición. Cada recuerdo se retorció y se convirtió en una puñalada helada. No era solo un embarazo, era la aniquilación de mi vida, de mi familia, de cada verdad en la que yo había creído. Los cimientos de mi existencia se desmoronaban, dejando solo ruinas y el eco desgarrador de la voz de Patricia, vieja ridícula, resonando en el vacío. El eco de Patricia seguía retumbando en el comedor, pero algo en mí se negó a romperse por completo. En medio del caos que se desataba a mi alrededor, una extraña calma, fría como el mármol, se apoderó de mí. Levanté la mirada, no hacia Patricia, la arquitecta de esta destrucción, sino hacia Vicente, el hombre que había compartido mi vida por décadas, el padre de mis hijos. Su rostro, aún lívido, evitaba el mío, sus ojos errantes buscando un refugio que no existía. No había piedad en mis ojos, ni súplica, solo una frialdad glacial que ni yo misma reconocía. La humillación era profunda, sí, pero más honda aún era la certeza inquebrantable de que no permitiría que esta traición me consumiera. Me puse de pie, mis movimientos lentos, deliberados, pero firmes. La silla se deslizó hacia atrás, con un chirrido que pareció amplificarse en el silencio tenso. Laura y Álvaro nos miraban, mudos testigos de la destrucción de su familia. Mi hija, con los ojos llenos de lágrimas, y mi hijo, con el alma deshecha. Patricia, con una sonrisa de triunfo apenas perceptible dibujada en sus labios, observaba el espectáculo, degustando cada instante de nuestro dolor. Vicente, mi voz sonó extraña, más dura de lo que recordaba, vacía de cualquier emoción que no fuera la fría determinación. Era la voz de una extraña, de alguien que ya no era la mujer que él creía conocer. No hay nada más que decir. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que esto significa? Él balbuceó algo, una palabra apenas audible, una excusa débil, un intento patético de justificación que se perdió en el aire enrarecido. Una punzada de asco, más que de rabia, recorrió mi cuerpo. ¿Realmente creía que sus palabras podrían remendar lo irremediable? No, lo corté, mi mano señalando la puerta de la calle. Era una orden, no una pregunta. No hay disculpas para esto. No hay forma de remendarlo. Recoge tus cosas. Te quiero fuera de esta casa esta misma noche. Mi decisión no fue un arrebato de ira, sino la fría claridad que surge cuando todo se ha perdido y no queda nada más que perder. Vi el miedo en sus ojos, la sorpresa, la incredulidad. ¿Creería que me quedaría callada? ¿Que aceptaría esta humillación en silencio, preservando una fachada que ya no existía? El hombre que juró amarme, que construyó un futuro conmigo ladrillo a ladrillo, que compartió mi lecho y mis sueños, ahora era un extraño, un traidor cuyo rostro no podía soportar ver un minuto más bajo mi techo. El dolor era un cuchillo retorciéndose en mi pecho, una herida abierta que sangraba mi fe en el amor, en la confianza, en todo aquello que había cimentado mi existencia. Pero, paradójicamente, también sentía una extraña liberación. La máscara de la felicidad perfecta se había caído, revelando una verdad brutal, pero al menos era la verdad. Esta casa, mi hogar, el santuario de mi familia, no sería un escondite para su mentira, ni un mausoleo para mi dolor. Y yo no sería la vieja ridícula que Patricia creía. Caer, sí, dolería con una intensidad que no creía posible, pero no me quedaría en el suelo. Me levantaría, por mis hijos, por el futuro que aún merecían, por mí misma, porque merecía algo más que ser definida por la traición de otros. Aunque el camino se viera oscuro, desconocido y lleno de escombros, no me permitiría ser una víctima. Haría que mi dignidad, no mi dolor, fuera mi guía. La noche apenas comenzaba, y con ella, una nueva vida, una que yo misma forjaría, sin Vicente, sin Patricia, solo con la fuerza que aún latía en mi interior. La mañana siguiente, la casa se sentía extrañamente silenciosa, como si el eco de la noche anterior hubiera absorbido todo el sonido.
Vicente se había ido, llevándose consigo algunas pertenencias y un rastro de resentimiento en el aire, pero dejándonos a nosotros con un vacío que, paradójicamente, no era del todo desolador. Había una punzada de alivio, una grieta por la que empezaba a filtrarse una luz tenue. El dolor era inmenso, sí, pero no paralizante. Había tomado una decisión, y con ella una fuerza que no sabía que poseía. No me quedaría en el suelo, me levantaría, por Laura, por Álvaro, y sí, también por mí misma. Mi primer instinto fue la acción. No podía permitirme caer en la desesperación. Necesitaba proteger lo que quedaba de mi vida y el futuro de mis hijos. Busqué en la guía telefónica, luego en Internet, el nombre de un abogado especializado en divorcios. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que no se dejara llevar por las emociones, sino por la ley. A primera hora de la tarde, me encontré en el sobrio despacho del abogado Ricardo García. Era un hombre de mediana edad, con una mirada seria pero empática detrás de sus gafas de montura fina. Le relaté mi historia con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera hablando de otra persona, desde la cena desastrosa hasta la huida de Vicente, omitiendo ningún detalle por doloroso que fuera. El abogado García escuchó con atención, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta puntual sobre las finanzas o la propiedad. «Señora», comenzó, cerrando su libreta, «debemos actuar con rapidez y decisión. Lo primero es presentar la demanda de divorcio, alegando adulterio, lo cual, dadas las circunstancias, es irrefutable. Y lo más importante, solicitaré al juzgado el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias conjuntas y cualquier bien común. Esto evitará que su marido pueda disponer de los fondos o activos sin su consentimiento y protegerá su patrimonio». Sus palabras eran claras, precisas, un plan de batalla en un momento donde mi mente aún luchaba por procesar el trauma. Me explicó los pasos legales, los tiempos, las posibles reacciones de Vicente. No había espacio para la duda. Sentí como cada palabra suya era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo alrededor de mi dignidad y mi futuro. La fragilidad que había sentido en la cena se estaba transformando en una determinación férrea. Ya no era la esposa engañada y humillada, era una mujer tomando las riendas de su propia justicia. Laura fue mi roca, mi confidente, mi cómplice silenciosa. Al regresar del abogado, la encontré en la cocina, tratando de organizar las sobras de la cena de la noche anterior, con los ojos hinchados por el llanto. La abracé fuerte, y en ese abrazo compartido, ambas encontramos un consuelo profundo. No hacía falta decir mucho. Su presencia, su mano apretando la mía, era un bálsamo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», me preguntó, su voz apenas un susurro. «Vamos a levantarnos, cariño», respondí, con una convicción que me sorprendió. «Vamos a luchar. Ya hablé con un abogado. Vamos a divorciarnos y a poner todo en orden». Laura, en lugar de asustarse, asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Me ayudó a buscar papeles, a organizar documentos, a buscar información básica sobre procedimientos legales. Su juventud y su ingenio tecnológico fueron de gran ayuda. En esos días, mi hija, que antes me parecía una niña, se reveló como una mujer fuerte y madura, mi más valiosa aliada. Los susurros en el mercado, las miradas de lástima de algunas vecinas, las preguntas incómodas de otras, eran inevitables. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias corrían como la pólvora. Pero aprendí a llevar la cabeza alta. No les di el gusto de verme derrumbada. Su compasión o su juicio no eran mi problema. Mi problema era reconstruirme. Y cada paso que daba, cada conversación con el abogado, cada plan que hacía con Laura para reorganizar nuestras vidas, me alejaba un poco más del abismo y me acercaba a la libertad que ahora vislumbraba. Los primeros pasos eran siempre los más difíciles, pero ahora sabía que podía darlos. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de mi propio destino. Los días que siguieron a la partida de Vicente fueron un torbellino silencioso de emociones. Laura y yo nos habíamos convertido en dos engranajes de un mismo reloj.
trabajando para reconstruir nuestra rutina, nuestros espíritus. Pero había una pieza faltante, una sombra que se cernía sobre el comedor ahora tan vacío, mi hijo Álvaro. Él no había reaccionado con la furia que yo esperaba, ni con la decisión inmediata de apartarse de Patricia. En cambio, se había hundido en un pozo de una tristeza inarticulada, un dolor que parecía carcomerle el alma desde dentro. Lo observé en silencio. Su rostro, antes tan lleno de vitalidad, ahora estaba demacrado, sus ojos hundidos y distantes. La traición de Patricia, y aún más dolorosa, la de su propio padre, lo habían dejado en un estado de shock que trascendía las lágrimas. Veía cómo intentaba, patéticamente, aferrarse a la idea de la familia que había soñado. Él amaba a Patricia, con la intensidad pura e incondicional de un primer amor, y la idea de un hijo, aunque fuera del hombre que había destruido su hogar, aún lo atormentaba con la posibilidad de una conexión irrompible. Intentó hablar con ella en varias ocasiones, buscando quizás alguna explicación, alguna redención o simplemente un atisbo de la mujer que creyó conocer. Yo lo escuchaba, mi corazón de madre desgarrado por su agonía, pero sin ofrecerle consuelo fácil. Necesitaba que viera la verdad por sí mismo, aunque el camino fuera doloroso. Patricia, por su parte, se movía entre nosotros como un fantasma cargado de veneno. Aunque sabía que su posición era insostenible, su soberbia no le permitía mostrar arrepentimiento. Se aferraba a la idea del embarazo, usándolo como un escudo, a veces incluso como un arma. «Es el hijo de Vicente», insistía, con una frialdad que me helaba la sangre, como si con ello pudiera justificar su vileza, o peor aún, atar a Álvaro a una realidad que él ya no podía aceptar. Pero en las profundidades de los ojos de mi hijo, más allá de la tristeza, comencé a percibir una nueva emoción, la duda. Una sombra sutil, pero persistente, se instalaba en su mirada cada vez que Patricia mencionaba al bebé o a Vicente. ¿Era realmente de Vicente? ¿O Patricia era capaz de una mentira aún más compleja, aún más cruel? Un día, mientras comíamos en un silencio pesado, Álvaro dejó caer los cubiertos con un estrépito. Su rostro estaba tenso, sus puños apretados. «Mamá», dijo, su voz ronca, «necesito saber». «No puedo seguir así. No puedo aceptar esto sin una certeza». Mi corazón dio un vuelco. Sabía a qué se refería. Había llegado el momento. «¿Qué quieres decir, hijo?», le pregunté con suavidad, aunque mis ojos ya comprendían. «El bebé», respondió, mirándome fijamente. «Patricia dice que es de papá. Pero no lo sé. Hay algo que no encaja. Si ella fue capaz de esto, ¿de qué más no sería capaz? Necesito saber la verdad absoluta. Necesito un examen de ADN». La palabra ADN resonó en la cocina como una campana de alarma. No era una sugerencia, sino una exigencia. Vi en sus ojos la desesperación de quien necesita un ancla en medio de la tormenta. Era su último intento de encontrar una verdad innegable, de desentrañar el nudo de mentiras que lo asfixiaba. Laura, que había estado escuchando en silencio, asintió con una determinación tácita. «Es lo correcto, Álvaro», le dije, mi voz firme. «Es la única manera de que encuentres paz, la única manera de que todos podamos avanzar». El aire se cargó de una tensión palpable. La decisión estaba tomada. Se lo comunicamos a Patricia al día siguiente. Su reacción fue una mezcla de sorpresa, una fugaz ráfaga de pánico que intentó disimular, y luego una indignación forzada. «¿Cómo pueden dudar de mí?», exclamó, con su voz estridente, intentando una vez más el papel de víctima. Pero ya nadie le creía, ni siquiera Álvaro, cuyo rostro, aunque aún marcado por el dolor, ahora mostraba una resolución que yo no había visto en semanas. Los días siguientes fueron una espera angustiosa. Cada llamada telefónica, cada mensaje nos sobresaltaba. El ambiente en casa era como el de la antesala de un juicio, donde la sentencia aún estaba por dictarse. Yo observé a Álvaro, mi hijo, tan vulnerable y herido.
pero a la vez tan valiente en su búsqueda de la verdad. Su tormento era mi tormento, su esperanza, mi esperanza, y en mi interior una certeza crecía. Esta prueba de ADN no sería solo un papel que revelaría la paternidad, sería el detonante que desvelaría la verdadera dimensión de las mentiras de Patricia. Un paso más hacia la justicia que mi familia merecía. La sombra de la duda se disiparía, y con ella, esperaba, se llevaría consigo parte del dolor que nos había consumido. La espera fue insoportable. Cada minuto se estiraba como una eternidad, y el aire en casa se volvía más denso con cada amanecer. Finalmente, una tarde, el teléfono sonó. Era el abogado García. Su voz, siempre profesional, tenía un matiz inusual de gravedad. Álvaro, Laura y yo nos congregamos alrededor del auricular, con el corazón latiéndonos en la garganta. No hizo falta que dijera mucho. Las primeras palabras fueron suficientes para que el mundo, una vez más, se nos cayera a pedazos, pero de una forma inesperada, aún más retorcida. Los resultados han llegado, comenzó el abogado. Hizo una pausa dramática, como si él mismo estuviera procesando la incredulidad de la noticia. El bebé que Patricia espera no es de Vicente, y tampoco es de Álvaro. Un silencio atronador se apoderó de la cocina, un vacío ensordecedor que absorbió hasta el último eco de su voz. Mi mano, que sostenía el auricular, tembló. Los ojos de Laura se abrieron desmesuradamente, y Álvaro, mi pobre Álvaro, se desplomó en una silla, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado de repente. Ya no había lágrimas en su rostro, solo una incredulidad petrificada, una traición tan absoluta que desafiaba toda lógica. No era solo que Patricia lo hubiera engañado con su padre, es que lo había engañado con por otro por hombre, con por otra por mentira aún más profunda. El suelo de la realidad bajo sus pies se había desintegrado por completo. ¿Qué? Balbuceó Álvaro, su voz apenas un susurro. ¿Entonces de quién es? Todo esto. ¿Todo fue una farsa doble? El abogado nos explicó los detalles técnicos, la certeza irrefutable de la ciencia, la rabia, una rabia helada y cortante, comenzó a crecer en mí. Patricia no solo había roto una familia, había orquestado una sinfonía de engaños, utilizando vidas como peones en su juego retorcido. La humillación se transformó en una necesidad ardiente de desenterrar cada una de sus mentiras, de exponerla hasta la médula. «Esto no puede quedarse así», dije, mi voz firme, sin atisbo de la debilidad que sentía en mi interior. «Necesitamos saber la verdad completa. ¿Quién es el padre de ese niño? ¿Qué más nos ha ocultado esta mujer?» Laura, con la mirada encendida por una nueva determinación, asintió con la cabeza. «Mamá tiene razón. Ella se atrevió a esto una vez, y luego otra. ¿Cuántas veces más? No nos quedaremos de brazos cruzados». Esa misma tarde, Laura y yo nos sumergimos en una investigación silenciosa. Con su habilidad innata para las redes y la información digital, y mi conocimiento de los chismorreos y los entresijos del pueblo, comenzamos a desentrañar el rastro de Patricia. Revisamos sus perfiles en redes sociales, sus fotos, los comentarios, buscando anomalías, patrones extraños. Laura se volvió experta en detectar pequeños detalles. Una joya que aparecía y desaparecía. Un destino de vacaciones que no encajaba con su salario de vendedora. Cenas en restaurantes de lujo de los que nunca había hablado. Yo, por mi parte, empecé a hacer preguntas discretas en el mercado, en la panadería, entre algunas de las vecinas con las que compartía confidencias, observando sus reacciones, atando cabos sueltos de conversaciones pasadas. Recordé que Patricia, en alguna ocasión, se había ausentado del trabajo por viajes de negocios o formaciones, algo que siempre me había parecido extraño para su puesto. También recordé un comentario suelto de una amiga sobre un coche de lujo que Patricia conducía ocasionalmente, un modelo que jamás hubiera podido permitirse. La red se fue estrechando.
Descubrimos una serie de fotos borrosas en las que Patricia aparecía en eventos sociales de alto nivel, siempre en segundo plano, pero siempre con un hombre mayor, corpulento, de aspecto distinguido. Laura utilizó sus conocimientos para cruzar información, buscar ese rostro, esa figura. La verdad, cuando llegó, lo hizo con la fuerza de un puñetazo, pero también con la claridad cegadora de un relámpago. «Mamá, lo encontré», Laura me dijo una noche, su voz apenas un susurro de asombro. Había un artículo en un periódico local sobre un importante empresario de la región, un hombre casado y con una reputación impecable, conocido por sus inversiones y sus obras de caridad. En una de las fotos, entre los asistentes a una gala, estaba él, y a su lado, con una sonrisa que ahora se me antojaba repugnante, Patricia. La mujer que había arruinado mi familia estaba involucrada con otro hombre, un hombre de poder, y el embarazo que había utilizado para destruir mi matrimonio era de él. Al aire se escapó de mis pulmones. La mentira era tan colosal, tan descarada, que me dejó sin aliento. Patricia había jugado con nosotros, con la vida de mis hijos, con mi propia existencia, no por amor o pasión, sino por ambición, por escalar socialmente, por una vida de lujos que no le pertenecía. El vieja ridícula que me había espetado en la cara cobró un nuevo significado. Ella me veía como un obstáculo, una mujer ingenua y anticuada que no entendía sus juegos de poder. Pero su cálculo había fallado. El dolor que sentía se transformó en una ira fría y contenida, una resolución de hierro. La máscara de la falsa nuera, la amante y la madre de un hijo ilegítimo, se había caído para revelar a una depredadora sin escrúpulos. Y yo, la vieja ridícula, acababa de descubrir la última pieza del rompecabezas. La verdad era dolorosa, pero ahora, armada con ella, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El golpe de la verdad, esa última y cruel capa de engaño, fue devastador para Álvaro. No fue un grito, ni una lágrima, sino un colapso silencioso, más aterrador que cualquier manifestación de dolor. Sus ojos se vaciaron, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y un dolor tan profundo que parecía haberlo vaciado por completo. Cayó sobre la silla, un peso muerto, y su respiración se volvió errática, casi inaudible. La mente de mi hijo, ya frágil por las traiciones anteriores, no pudo soportar esta nueva atrocidad. El shock fue tal que, en cuestión de minutos, comenzó a tener convulsiones leves. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «¡Laura, aterrada!», gritó, y yo, a pesar de mi propia conmoción, reaccioné por instinto. «¡Llama a la ambulancia, Laura, rápido!», le ordené, mientras intentaba sostener a Álvaro, mi corazón encogiéndose al verlo tan indefenso. Los minutos hasta la llegada de los paramédicos se sintieron como horas. En el hospital, la incertidumbre nos consumió. Los médicos hablaron de un choque emocional agudo, de un agotamiento nervioso severo. Mi hijo, mi fuerte y noble Álvaro, yacía en la cama de un hospital, con el rostro pálido y los ojos cerrados, víctima de la maldad y la ambición de una mujer que había jurado amarlo. Lo que había sido un alma rota ahora era un cuerpo quebrado. Mi lugar estuvo en el hospital, día y noche, sentada al lado de su cama. Observaba su pecho subir y bajar con cada respiración superficial, su mano, que apretaba la mía con una fuerza casi imperceptible en sus momentos de lucidez intermitente. Hablaba con él en susurros, contándole historias de su infancia, recordándole su fuerza, su bondad, la luz que siempre había sido en mi vida. «Aquí estoy, hijo», le decía, acariciando su frente. «Aquí estoy contigo. ¿Vas a salir de esto? Somos fuertes, tú y yo, Laura también. Juntos lo superaremos». No había reproches en mi voz, solo amor incondicional. Verlo así, tan vulnerable, tan destrozado, reavivó en mí una furia que había estado latente, pero ahora era diferente. No era una furia descontrolada, sino una llama fría de determinación. Patricia no merecía el perdón, no merecía la indiferencia.
Merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo por Vicente, no solo por mí, sino, y sobre todo, por el daño irreparable que le había causado a mi hijo, a mi Álvaro. No era cuestión de venganza ciega, de devolver golpe por golpe. Eso no me haría mejor que ella. Era cuestión de justicia, de que nadie más sufriera por sus mentiras. Mis manos, que acariciaban el cabello de mi hijo, no se alzarían en violencia, pero se convertirían en las herramientas de una justicia implacable y silenciosa. No me detendría hasta que cada una de sus mentiras fuera desenterrada y cada una de sus acciones tuviera su justa retribución. Por mi hijo, por el futuro que Patricia había intentado robarle, yo sería su escudo y su espada, y esta vez no habría piedad para quien había destruido a mi familia. La caída de Álvaro no sería en vano. Sería el catalizador de mi propia resurrección y la ruina de Patricia. La habitación del hospital, con su luz fría y el monótono pitido de las máquinas, se convirtió en mi nuevo santuario, un lugar donde el dolor de Álvaro se entrelazaba con el nacimiento de una nueva resolución en mi interior. Mientras acariciaba la mano inerte de mi hijo, sintiendo el frágil pulso bajo mis dedos, su caída no fue en vano. Cada respiración superficial suya, cada espasmo de su cuerpo, avivaba la llama de una venganza que prometí no sería explosiva, sino silenciosa, metódica y devastadora. Patricia había usado las mentiras como un arma y yo usaría la verdad como un escalpelo, cortando cada fibra de su existencia, cuidadosamente construida. No buscaba un enfrentamiento público, una escena dramática, buscaba justicia, una que desmantelara su mundo tan eficazmente como ella había desmantelado el mío. Mi mente, antes ahogada en la desesperación, ahora trabajaba con una claridad aterradora. Recorrí los últimos años, cada detalle de la vida de Patricia que había pasado por alto o había ignorado. Sus gustos caros, sus viajes inexplicables, la forma en que su estilo de vida nunca pareció coincidir con el sueldo de una vendedora en una tienda local. Había sido tan ingenua, tan ciega en mi afecto por ella, viéndola como la nuera perfecta. Ahora esa imagen se había desvanecido, revelando a una mujer que vivía por encima de sus posibilidades, y no de forma casual, sino sistémica. La evasión fiscal, ese era su talón de Aquiles, el crimen oculto detrás de su fachada de ambición. No tenía experiencia en este tipo de investigación, ni idea de por dónde empezar. Mi vida siempre había girado en torno al hogar, la familia, la cocina. La idea de investigar finanzas y leyes tributarias me parecía abrumadora, pero por Álvaro, por su futuro destrozado, encontraría el camino. Pasaba las horas en el hospital, mientras mi hijo dormitaba, utilizando mi teléfono para buscar. No buscaba artículos sobre el engaño emocional, sino sobre fraudes, evasión de impuestos, cómo se investigaban en España. Leía blogs, foros, artículos de periódicos, absorbía cada dato como una esponja hambrienta. Descubrí que el Servicio de Impuestos Internos, si tenía pruebas sólidas, actuaba con discreción pero con una fuerza implacable. Comencé mi trabajo de espía silenciosa. Cada mañana, después de dejar a Laura en casa o ir a ver a Álvaro, dedicaba un par de horas a mi nueva misión. Volví a visitar el mercado, la panadería, pero esta vez con ojos diferentes. Escuchaba conversaciones, observaba detalles. Recordé los comentarios de las vecinas sobre los repentinos viajes de negocios de Patricia, sus excusas para ausentarse de la tienda. Empecé a registrar todo en una pequeña libreta que guardaba escondida en el bolsillo de mi delantal. Fechas, lugares, comentarios, incluso las matrículas de coches de lujo que alguna vez la habían recogido. Mi miedo era palpable. Cada vez que hacía una pregunta sutil, sentía el corazón martillar en mi pecho. ¿Y si alguien sospechaba? ¿Y si Patricia se enteraba de lo que estaba haciendo? ¿Y si me descubrían y me metía en problemas? La imagen de Álvaro en la cama del hospital y la visión de Patricia sonriendo triunfalmente en la cena eran los únicos motivadores que me mantenían en marcha. No podía flaquear. El riesgo era grande, pero la recompensa, la justicia para mi hijo, valía cada gota de sudor frío. Laura,
Aunque no sabía los detalles de mi investigación, me ayudaba con su destreza tecnológica. Le pedía que buscara información sobre ciertas tiendas, empresas o nombres que yo encontraba, diciéndole que era para entender mejor el mundo de los negocios modernos. Ella, ingenua pero siempre dispuesta, me brindaba datos valiosos sobre la estructura de algunas empresas locales y sus dueños, sin saber que cada pieza era un fragmento del rompecabezas de Patricia. Juntas, y por separado, trazábamos un mapa silencioso de las conexiones de Patricia. Me convertí en una sombra, observando, analizando. La tienda donde trabajaba Patricia era mi objetivo principal. Pasaba por allí de forma casual, observando el flujo de clientes, los horarios, incluso la forma en que se manejaba la caja registradora. Recordé cómo Patricia se jactaba de las ventas en negro que hacían en la tienda, de los pequeños beneficios que se quedaban por fuera de la contabilidad. En ese momento lo había desestimado como chismorreo de empleadas. Ahora era evidencia. Cada vez que escuchaba un rumor sobre ese empresario mayor con el que Patricia se había involucrado, mi oído se agudizaba. Crucé fechas de sus viajes de negocios con las agendas públicas de ese hombre, buscando patrones, inconsistencias. Este proceso lento y meticuloso me transformó. La vieja ridícula de la que Patricia se había burlado, la esposa que se había definido por su matrimonio y su familia, estaba desvaneciéndose. En su lugar emergía una mujer con una mente aguda, una estratega paciente, capaz de navegar por los oscuros recovejos del mundo real. Ya no era una víctima pasiva, era una cazadora, siguiendo el rastro de su presa con una determinación fría como el acero. Cada pedazo de evidencia que obtenía, cada nombre, cada fecha, era una pequeña victoria. Un ladrillo más en el camino hacia el derrumbe de Patricia. La venganza no era un plato que se sirviera frío. Era un edificio que se construía con paciencia, ladrillo a ladrillo, hasta que la estructura de la mentira fuera demasiado pesada para sostenerse por sí misma. Había llegado el día. La pila de pruebas que había reunido meticulosamente, cada recibo sospechoso, cada nota sobre los viajes de Patricia, cada dato sobre el empresario mayor y la tienda, era ahora una montaña de verdades irrefutables. Mi pequeña libreta, llena de garabatos y fechas, se había convertido en mi mapa hacia la justicia. Cada página, un eco silencioso de la traición y el dolor de Álvaro. La imagen de mi hijo postrado en la cama del hospital, su alma destrozada, era el fuego que avivaba mi resolución, transformando el miedo en una determinación fría como el acero. No me atrevía a usar Internet desde casa, ni a enviar nada desde la oficina de correos de nuestro pueblo. Patricia, a pesar de su caída, aún tenía ojos y oídos en los rincones más inesperados. Con una discreción que nunca pensé poseer, tomé el autobús a un pueblo vecino, uno donde nadie me conocía. El viaje, bajo el sol de la mañana, fue tenso. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mis manos, aunque apretaban con fuerza el bolso que contenía mi paquete, se mantenían firmes. Una vez allí, localicé una pequeña oficina de correos, casi escondida en una calle lateral. Entré, sintiendo cada paso, cada aliento. La carta, sin remitente, con una dirección de devolución falsa que había ideado con cuidado, contenía toda la información detallada que había recopilado, las irregularidades en las ventas de la tienda, los viajes de Patricia que no coincidían con su historial laboral, las conexiones con el empresario, y lo más crucial, las sospechas de evasión fiscal. Cada frase estaba redactada con la fría precisión que solo el dolor y la necesidad de justicia pueden otorgar. Era una acusación concisa, fundamentada en hechos, diseñada para ser irrefutable. Mis manos temblaron levemente mientras la depositaba en el buzón. Un acto tan simple, tan final. El sonido del sobre cayendo resonó en el silencio del pequeño local, un eco que parecía sellar el destino de Patricia y, en cierto modo, el mío propio. Era el punto de no retorno. La vieja ridícula de la que Patricia se había burlado, la esposa que se había definido por su matrimonio y su familia, se había desvanecido. En su lugar había una estratega paciente,
una madre protectora que haría lo que fuera por sus hijos, incluso si eso significaba caminar por senderos oscuros. Al salir de la oficina de correos, un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo, era una mezcla extraña de ligereza y un peso abrumador. Ligereza porque por fin había dado el paso. El primer golpe real contra la red de mentiras de Patricia se había lanzado. Había liberado la verdad, pero también un peso, el de saber que no había vuelta atrás, que estaba desatando una fuerza que no podría controlar, una serie de acontecimientos que, una vez iniciados, seguirían su curso implacable. La sensación de culpa se mezclaba con la de rectitud. No era venganza, me repetía, era justicia. Por Álvaro, por Laura, por la familia que Patricia había intentado destruir con su ambición desmedida. El camino de regreso a casa, con el sol ya más alto, me pareció diferente. El aire se sentía más claro, el cielo más azul. Una fase había terminado. Mi rol de víctima, de recolectora silenciosa de pruebas, había culminado. Ahora comenzaba la espera, la verdadera confrontación. Mi corazón aún estaba pesado, con la conciencia de la tormenta que se avecinaba, pero ya no estaba destrozado. Una pequeña chispa de esperanza, la esperanza de un futuro sin la sombra de la traición, comenzaba a encenderse en lo más profundo de mi ser. El camino sería largo y difícil, pero ya no estaría a la defensiva. Estaría a la ofensiva, con la dignidad y la verdad como mis únicas armas. Y Patricia, tarde o temprano, aprendería que subestimar a una vieja ridícula podía ser el error más costoso de su vida. La espera, a pesar de la certeza de lo que había hecho, fue una tortura silenciosa, pero la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. Los primeros susurros llegaron una semana después, pequeños rumores que flotaban en el aire como semillas de un árbol venenoso. Luego los rumores se hicieron noticias, y las noticias, una realidad ineludible. Fue Laura, con sus ojos siempre atentos a las redes y las conversaciones locales, quien me trajo la confirmación. «Mamá, ¿has oído lo que le ha pasado a la tienda de Patricia?», me dijo una tarde, con una mezcla de asombro y, debo admitir, una chispa de satisfacción. «Dicen que ha llegado la agencia tributaria. Han cerrado el local y hay gente por todas partes investigando». Mi corazón dio un vuelco. Era el efecto dominó. Mi informe anónimo, ese pequeño sobredepositado con tanta cautela, había encontrado su destino. Visualicé la escena. Los coches oficiales. Los agentes con sus carpetas. La conmoción en la tranquila calle comercial. La tienda. Ese lugar donde Patricia se había jactado de sus ventas en negro y sus pequeños fraudes, se había convertido en el escenario de su caída. La humillación pública era el primer acto de su inevitable desplome. La gente del pueblo, siempre ávida de novedades, no tardó en contar los detalles. Los agentes habían llegado sin previo aviso, sellando la puerta y comenzando una minuciosa inspección de los libros de contabilidad, los ordenadores, los almacenes. Se hablaba de interrogatorios a los empleados, de una atmósfera de miedo y confusión. Patricia, por supuesto, fue el centro de todas las miradas. Su imagen altiva y confiada se desmoronó bajo el peso de la sospecha. Pronto las consecuencias se hicieron evidentes. La tienda, su fuente de ingresos, cerró indefinidamente, dejando a Patricia sin empleo. Pero no fue solo eso. Las investigaciones destaparon irregularidades mucho mayores, que iban más allá de las pequeñas evasiones de las que se había enorgullecido. Mi información sobre el empresario mayor también había sido el hilo del que tiraron los investigadores, revelando una red de conexiones dudosas y transacciones opacas. Patricia no solo era una estafadora, era parte de un esquema más grande, y su ambición la había puesto en el punto de mira. Los vecinos que antes la veían con envidia o admiración, ahora la miraban con desprecio. Aquellos que alguna vez se habían beneficiado de sus contactos o la habían alabado por su éxito, le daban la espalda. Las amigas con las que Patricia se codeaba en cafés elegantes, aquellas que se reían de mi ingenuidad, desaparecieron. Su teléfono dejó de sonar, sus invitaciones se secaron.
De repente, la mujer que se había sentido invencible, la que se había reído en mi cara llamándome vieja ridícula, se encontró sola, completamente aislada. Era la peor de las prisiones, una celda invisible construida por el juicio de su propia comunidad. La vi un día en el mercado. No la busqué, simplemente estaba allí. Su cabello, antes impecable, estaba desgreñado. Su ropa, que solía ser cara y elegante, parecía descuidada. Sus ojos, antes llenos de orgullo y malicia, ahora reflejaban una desesperación cruda, un miedo latente. Evitó mi mirada, hundiéndose en sí misma, como si el suelo pudiera tragársela. No sentí el triunfo que quizás esperaba, solo una especie de vacío. La justicia no era dulce, era simplemente justa. La casa que ella había construido sobre mentiras se estaba derrumbando, no por la fuerza bruta de una explosión, sino por el lento, implacable efecto de la gravedad. Patricia había sembrado el viento, y ahora cosechaba la tormenta, una tormenta de aislamiento y vergüenza que la envolvía por completo. Patricia había sembrado el viento, y ahora cosechaba la tormenta, una tormenta de aislamiento y vergüenza que la envolvía por completo. Pero la tormenta aún tenía que desatar su furia máxima. Los murmullos en el mercado, la tienda clausurada y las miradas de desprecio eran solo el principio. La agencia tributaria, una vez desatada, era implacable. No pasaron muchas semanas antes de que se confirmara lo que ya sospechábamos. Las cuentas bancarias de Patricia, hinchadas con el dinero de sus engaños y sus negocios turbios, fueron congeladas. De la noche a la mañana, la mujer que se jactaba de su estilo de vida y despreciaba mi existencia ridícula, se encontró sin un céntimo, sin acceso a los fondos que tanto había ambicionado. Su salario en la tienda, que ya no existía, era lo de menos. Los lujos, los viajes, los regalos, todo lo que había adquirido a través de sus mentiras y su relación con el empresario, se esfumó. El apartamento en el que vivía, uno de esos lugares modernos y caros en el centro, al que se había mudado después de deshacerse de Álvaro, y del que se sentía tan orgullosa, pronto se volvió inasequible. La vi una vez más, esta vez de lejos, en la calle, con unas maletas modestas, su rostro marcado por una desesperación que ya no podía ocultar. No era la Patricia altiva que me había humillado en la mesa. Era una mujer rota, arrastrando los pedazos de una vida construida sobre arena. Se había convertido en una paria, sin dinero, sin trabajo, sin techo, sin un solo amigo a quien recurrir. Nadie quería asociarse con la mujer cuyo nombre era sinónimo de fraude y escándalo en el pueblo. El empresario, por supuesto, se había esfumado, protegiendo su propia reputación como un depredador astuto. Pasaron unos días, que para ella debieron ser semanas, quizás meses de agonía. Imaginé sus noches en la calle, su orgullo herido, la humillación quemándole la garganta. Sabía que su soberbia le impediría pedir ayuda a cualquiera, menos a mí. Era el último recurso, el más impensable para ella. Y precisamente por eso sabía que ese momento llegaría. Mi teléfono vibró una tarde. No era Laura, ni el abogado. Era un número desconocido. Dudé un instante, pero algo me impulsó a abrir el mensaje. Era corto, sin saludo, solo la esencia de su desesperación. Necesito ayuda. Estoy sola. No tengo dónde ir. Por favor. Y al final su nombre, Patricia. Leí el mensaje una y otra vez. No había un atisbo de arrepentimiento, no una disculpa, solo la cruda necesidad. Mi corazón no se aceleró de triunfo, ni sentí la satisfacción de la venganza culminada. Solo. Nada. Un vacío. El Patricia que había odiado, la que había destruido mi familia, ya no existía. Solo quedaba una cáscara vacía. Una mujer que había perdido todo por su propia ambición. Mi silencio no fue por crueldad, sino por la simple verdad de que ya no había nada que decir. Ella ya no formaba parte de mi vida, ni de la de mis hijos. Su destino era suyo, forjado por sus propias manos. Miré el mensaje. El sol se estaba poniendo.
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era hermoso. Mi casa, la que había prometido reconstruir, estaba en paz. Álvaro, aunque aún en recuperación, mostraba pequeños signos de mejoría cada día. Laura y yo habíamos forjado un vínculo inquebrantable. Cerré el mensaje sin responder. No había lugar para la piedad, ni para el odio. Solo había lugar para seguir adelante. Y seguir adelante significaba dejar el pasado. Y a Patricia, exactamente donde pertenecían, en el olvido. El sol nacía cada mañana con una promesa renovada. Tras la tormenta desatada por Patricia y la decisión de cerrar esa puerta para siempre, sentí un vacío que no era desolación, sino espacio. Espacio para respirar, para reconstruir, para descubrir a la mujer que había estado latente bajo las capas de esposa, madre y víctima. Patricia se había llevado gran parte de mi pasado, pero me había devuelto un futuro en blanco, listo para ser escrito. Era mi nuevo amanecer, y yo estaba lista para abrazarlo. Mi primer paso fue un acto de voluntad, redefinir mi independencia. El abogado García había subrayado la importancia de mis finanzas, y aunque los números me parecían un laberinto, me prometí dominarlos. Comencé a buscar conocimientos, a estirar mi mente más allá de lo familiar, convencida de que mi capacidad de aprender era ilimitada. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de confianza en mí misma, de sentar las bases para una autonomía que nunca antes había poseído. La idea de un nuevo propósito profesional, de contribuir con mi propio esfuerzo, se gestaba en mi interior como una semilla. Simultáneamente, la casa, antes un escenario de dolor, clamaba por un renacimiento. Vicente se había ido, y con él, la sombra de su traición. Era tiempo de que nuestro hogar respirara un aire nuevo, de que cada rincón reflejara la luz que estábamos recuperando. No solo sería una remodelación física, sino una catarsis, un acto simbólico de reconstrucción que Laura, mi inquebrantable aliada, ya ansiaba compartir conmigo. Juntas, soñábamos con un espacio que nos recordara que lo bello siempre puede resurgir de las cenizas. En medio de esta transformación, los lazos con Laura se fortalecían, convirtiéndola no solo en mi hija, sino en una amiga y confidente indispensable. Compartíamos el peso del pasado y la esperanza del mañana, sus ojos brillando con una madurez sorprendente. Y Álvaro, mi querido Álvaro, aunque todavía frágil, comenzaba su lento y doloroso camino de vuelta. Lo rodeábamos de amor incondicional, esperando pacientemente cada pequeña señal de que su espíritu, herido pero no roto, hallaba de nuevo su luz. Había una fuerza silenciosa en nuestra unión, una promesa de que, juntos, sanaríamos. Este nuevo comienzo no era fácil. El dolor era un compañero constante, pero ya no me consumía. Había decidido que no me definiría por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo. Mi casa, mi futuro, mis hijos, todo se sentía diferente, mejor. Ya no vivía en la sombra del miedo o la traición. Había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza. El amanecer había llegado, y con él, la certeza de que la vida, a pesar de sus golpes más duros, siempre ofrecía una segunda oportunidad. Y yo, la vieja ridícula, estaba lista para vivirla plenamente. La vida seguía su curso, un nuevo amanecer que había abrazado con determinación. Cada día traía consigo la confirmación de la paz y la fortaleza que había forjado, paso a paso, en mi hogar, en mi nuevo trabajo y en la recuperación de mis hijos. La casa respiraba luz, el trabajo me llenaba de un propósito renovado, y Laura y Álvaro, sanando a su propio ritmo, eran el faro de mi existencia. Ya no era la sombra de la mujer humillada, era la arquitecta de mi propio destino, viviendo plenamente. Unas semanas después, mientras caminaba por la plaza del pueblo, regresando de mi nuevo trabajo en la empresa agrícola, me encontré con ella. El sol de la tarde bañaba las fachadas de los edificios, y el aire era dulce con el aroma a jazmín de los jardines cercanos. Yo llevaba una bolsa de la panadería, con el pan caliente para la cena,
y una sensación de paz que se había vuelto mi compañera constante. Levanté la vista y frente a la vieja fuente de piedra, la vi. No la reconocí al instante. La mujer que estaba allí, sentada en un banco, hundida en sí misma, era una sombra pálida de la Patricia altiva que había conocido. Su cabello, antes brillante y cuidadosamente peinado, estaba opaco y sin vida, recogido en un moño descuidado. La ropa, antes cara y a la moda, ahora parecía un saco sin forma, descolorido y ajado. Su rostro, demacrado y huesudo, revelaba la falta de sueño y la dureza de la vida en la calle. Sus ojos, antes llenos de malicia y ambición, estaban vacíos, hundidos, pero al verme, se encendió en ellos una fugaz chispa de sorpresa, de dolor y quizás de vergüenza. Mi corazón no dio un vuelco. No sentí el antiguo aguijón del odio ni la satisfacción del triunfo. Solo una especie de calma, una distancia inmensa. Ya no era la misma mujer que había temblado ante sus palabras. La observé por un momento antes de que ella, con un movimiento lento y rígido, se levantara del banco. ¿Eres tú? Su voz era apenas un murmullo ronco, casi irreconocible. No había rastro de la insolencia de antaño. Me detuve a unos pocos pasos de ella. Mi mirada era firme pero desprovista de rencor. Sí, soy yo, Patricia. Bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Un silencio pesado se cernió entre nosotras, un silencio lleno de todo lo que se había dicho y todo lo que se había hecho. Finalmente levantó la cabeza, y en sus ojos vi una lágrima solitaria que se deslizó por su mejilla sucia. Lo siento, balbuceó. Su voz se quebró. Por todo lo que hice, por Vicente, por Álvaro, por ti. Era una estúpida, una ambiciosa. No la interrumpí. Dejé que sus palabras llenaran el espacio, las primeras palabras de arrepentimiento genuino que escuchaba de ella. Pero al escucharlas, me di cuenta de algo crucial. Su disculpa, aunque real, ya no era necesaria para mí. Mi paz no dependía de su arrepentimiento, sino de mi propia fortaleza. Patricia, le dije con voz serena, pero firme. Mi vida ha seguido adelante, mi familia ha sanado. Lo que tú hiciste fue terrible, y las consecuencias, esas las vives tú. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, transmitiendo no un juicio, sino una verdad inquebrantable. Ya no siento odio, no busco más venganza, ya no la necesito. La luz del atardecer se posaba en su rostro, revelando cada arruga, cada cicatriz del tiempo y la adversidad. Parecía vieja, mucho más vieja de lo que era. El vieja ridícula que me había espetado en la cara, ahora era una descripción que encajaba mejor con ella, consumida por su propia amargura. Pero no había triunfo en mi pensamiento, solo una triste reflexión sobre el camino que ella había elegido. Yo solo quería que lo supieras, dijo, sus ojos nuevamente clavados en el suelo. Ya lo sé, respondí. Y tú también sabes ahora lo que significa perderlo todo por la ambición. Espero que, de alguna forma, eso te sirva de algo. No había nada más que decir. No había un puente que construir, ni una herida que sanar entre nosotras. La cicatriz de mi pasado estaba allí, pero ya no me definía. Había aprendido, había crecido, me había levantado. Me di la vuelta, dejando a Patricia allí, en el banco, bajo la luz menguante del día. Caminé a casa, el pan caliente en mi bolsa, mi corazón ligero. El encuentro final no fue una explosión, sino un eco silencioso, una confirmación de que la venganza más grande no era dañar a otro, sino vivir bien, plenamente, sin permitir que las heridas definieran quién era. Dejé a Patricia en el banco, bajo la luz menguante del día, y caminé a casa, el pan caliente en mi bolsa, mi corazón ligero. El encuentro final no fue una explosión, sino un eco silencioso, una confirmación de que la venganza más grande no era dañar a otro, sino vivir bien, plenamente,
sin permitir que las heridas definieran quién era. Ya había pasado página con ella, y con el dolor que representaba. Pero, ¿y Vicente? Él había sido el arquitecto inicial de mi miseria, el hombre que juró amarme y luego me apuñaló por la espalda. Aunque mi mente y mi corazón ya no albergaban el odio de antaño, su destino no podía permanecer en la sombra. Las noticias en un pueblo pequeño siempre encuentran su camino, como un río subterráneo que tarde o temprano emerge a la superficie. Supe por los cuchicheos en el mercado, por las conversaciones a media voz de algunos viejos amigos de Vicente, que su vida había sido un desierto de arrepentimiento. Después de que lo expulsé de casa, intentó vivir con Patricia por un tiempo, sí. Pero la relación, nacida de la traición y la mentira, no podía florecer. Patricia, consumida por su ambición y luego por su propia caída, no tenía tiempo ni paciencia para las quejas o la culpa de Vicente. Y cuando supo que el bebé no era suyo, sino del empresario, la última chispa de lo que sea que los unía se apagó. Él la dejó o ella lo echó. Los detalles variaban, pero el resultado era el mismo. Vicente se encontró solo, sin mi apoyo, sin Patricia, sin el respeto de sus hijos. Sus antiguos amigos se distanciaron, avergonzados por su escándalo. Intentó vivir en un pequeño apartamento a las afueras del pueblo, trabajando en empleos esporádicos que apenas le daban para vivir. Lo vi alguna que otra vez, de lejos, en la ferretería o en la plaza, un hombre encorvado, con el cabello más canoso, las ropas desaliñadas, su mirada, antes tan llena de una falsa autoridad, ahora era la de alguien perdido, un eco de lo que fue, consumido por una soledad que se había labrado a pulso. Ya no había rastro de aquel hombre orgulloso, ni del amante engañoso. Solo un rostro marcado por la derrota y, me atrevería a decir, por un profundo e inútil arrepentimiento. Pero para mí, él ya no era una fuente de dolor ni de ira. Era simplemente un hombre, una figura del pasado que se había desdibujado. Mi corazón, que alguna vez le había pertenecido por completo, ahora estaba lleno de una nueva vida, de mis hijos, de mi trabajo, de la paz que había conquistado. No sentía alegría por su desgracia, ni tampoco compasión. Era una indiferencia sanadora, la confirmación de que había cerrado ese capítulo para siempre. Una tarde, mientras Laura y yo regábamos las flores del jardín delantero, riéndonos de alguna anécdota del día de trabajo, vi un coche detenerse al final de nuestra calle, justo donde la curva ocultaba la vista. Era viejo y descuidado. El conductor se quedó allí por un largo rato, inmóvil. Aunque no pude distinguir su rostro con claridad, el modo en que su silueta se hundía sobre el volante, la forma en que sus ojos se fijaban en nuestra casa renovada, en los colores claros de la fachada, en las luces cálidas que emanaban de las ventanas, me dijo todo lo que necesitaba saber. Era Vicente, lo supe. Él estaba allí, observando el hogar que una vez fue suyo, el jardín donde había jugado con sus hijos, la casa que ahora respiraba una vida nueva y feliz sin él. Pude imaginar su mirada recorriendo cada detalle, cada risa que oía, cada sombra de paz que ahora nos envolvía. Quizás vio a Laura, con su cabello ondeando al viento, riendo a carcajadas. Quizás vislumbró a Álvaro, sentado en el porche, leyendo un libro, su espíritu volviendo poco a poco a la vida. Y quizás me vio a mí, con las manos manchadas de tierra, sonriendo, una mujer que él había llamado vieja ridícula y a la que había subestimado por completo. No hubo drama, no le hice señas, no le di importancia, simplemente seguí regando las flores, dejando que la risa de Laura llenara el aire, porque la verdadera victoria, el regalo más grande de mi libertad, no era verlo sufrir, sino que su sufrimiento ya no me afectara. Su presencia silenciosa al final de la calle era una imagen final, la confirmación de que él era el espectador de una vida que había renunciado, y yo, la protagonista de la mía, feliz y plena. Él había elegido su camino, y yo el mío, y mi camino, el que había forjado con dolor y determinación, estaba lleno de luz.
El pasado, con sus sombras y sus dolores, finalmente se había desvanecido en el espejo retrovisor del coche de Vicente. Al cerrar la puerta que daba a ese capítulo, no encontré el vacío de la pérdida, sino la inmensa claridad de una liberación. La risa de Laura, vibrante y libre, y la serena recuperación de Álvaro eran el eco tangible de la paz que había forjado. Ya no era la mujer atemorizada y humillada de aquella cena, sino una fortaleza, erigida con cada paso, cada lección. Mi fuerza, lo comprendí, no surgía de la ausencia de heridas, sino de la capacidad inquebrantable de renacer sobre ellas. Mi hogar, mi trabajo, mis hijos, todo se había transformado en un lienzo de mi nueva autonomía, de una vida plena, donde la vieja ridícula había dado paso a una arquitecta de su propio destino. A menudo, la gente habla de venganza como un plato que se sirve frío, una retribución amarga que busca el sufrimiento del otro. Pero he aprendido que la verdadera venganza, la más poderosa y transformadora, no reside en causar daño, sino en sanar, no en destruir al enemigo, sino en reconstruirse a uno mismo con una firmeza inquebrantable. Mi victoria no fue ver a Patricia o a Vicente caer, fue levantarme yo misma, más alta y más íntegra de lo que jamás fui. Fue transformar mi dolor en propósito, mi ira en energía constructiva, mi vulnerabilidad en una fuente de resiliencia. No permití que la traición me definiera. No permití que las heridas de mi pasado dictaran mi futuro. En cambio, usé cada cicatriz como un recordatorio de mi capacidad para sobrevivir, para florecer. Mi corazón, aunque ya no buscaba el amor romántico de un compañero, estaba rebosante de un amor más amplio, el amor por mis hijos, por la vida misma, por la comunidad que me había visto renacer. Cada día era un lienzo en blanco que pintaba con los colores de la autonomía, la dignidad y la gratitud. Esta es la lección final que mi historia me ha enseñado. La fuerza de una madre es un océano insondable, capaz de soportar las peores tormentas y de nutrir la vida con una devoción infinita. La resiliencia no es la ausencia de caída, sino el arte de levantarse una y otra vez, cada vez un poco más sabia, un poco más fuerte. Y la esperanza, esa llama tenue pero eterna, es el faro que nos guía a través de las noches más oscuras, prometiendo siempre un nuevo amanecer. Mi casa ahora era más que una construcción de ladrillo y argamasa. Era el símbolo de mi espíritu renovado, un santuario de paz y un testimonio silencioso de que incluso después de la mayor de las destrucciones, se puede construir algo hermoso y duradero. Mis hijos, mi Álvaro y mi Laura, crecían a mi lado, fuertes y compasivos, entendiendo que el amor y la verdad eran los verdaderos cimientos de una familia. Y yo, la mujer que había sido subestimada, humillada y traicionada, ahora era la guardiana de su propia felicidad, la arquitecta de su propio destino, llena de una libertad que al final fue el regalo más preciado de todos.